Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio Dando en Bus hice un viaje en el bus Premium 180 grados de Buses Fierro haciendo la ruta Puerto Montt Santiago, un viaje súper relajante. La ruta de hoy transcurre de sur a norte, hacemos Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno, Santiago, poco más de 1000 kilómetros de ruta. Día martes 10 de diciembre 2024, una tarde inusualmente soleada en Puerto Montt y después de un día de paseo, estoy junto al mar, en la costanera y en el terminal de buses de Puerto Montt, que está acá mismo. Vemos las boleterías, este terminal agrupa a todas las empresas y yo volveré a Santiago en esta empresa local, Buses Fierro. El terminal tiene varios andenes o plataformas. Las más cercanas al número 1 son de buses interurbanos. Y antes del bus de mi viaje, pude ver otro bus de la empresa Buses Fierro, pero saliendo a las 20:15. El mío sale a las 20:45. En el segmento interurbano, esta es la única ruta de Buses Fierro. Todos los horarios hacen las mismas paradas en Puerto Montt, Puerto Varas y Osorno. Son servicios bastante directos a Santiago. El bus que vemos es un Marco Polo G7, chasis Scania y la tripulación era muy buena onda. También saludaron a la camarita. Después de ese bus, llegó el bus de nuestro viaje al terminal de Puerto Montt. El bus morado de Buses Fierro, por ahora es la única unidad que tienen con asientos premium 180 grados. Salida 20:45, Puerto Montt a Santiago. Tuve fortuna porque pude grabar el bus con los andenes despejados, hay buena luz. Como es verano, el atardecer ocurre más tarde. Y vemos algunos detalles de este hermoso bus Marco Polo New G7 con chasis Scania LPDY78. Estoy subiendo al segundo piso del bus, que es el que tiene los asientos Premium 180 grados y es donde viajaré en esta ocasión. Vemos la zona de la ventana panorámica del bus y también veremos el resto de los asientos con el detalle de este tipo de butacas. En el segundo piso tenemos 20 asientos Premium 180 grados para los afortunados que viajamos aquí. 20 asientos. Es un lujo y una maravilla que tengamos este tipo de buses y poder disfrutarlos en muchas rutas. Esta vez mi asiento es el 20, el último asiento Premium individual que tiene este bus. Y así se ve el bus desde atrás. Algo que me dio buena impresión es que están dando frazadas. Cada asiento tiene una frazada de color azul. Qué bueno que se retome algo del servicio a bordo. Y esto es mi asiento Premium con reclinación de 180 grados. Una maravilla. Estos asientos de Marco Polo New G7 tienen gel de memoria en la zona de la cabeza y apoyo lateral para la cabeza, súper cómodo. Tenemos un cinturón de seguridad simple y efectivo y en el costado derecho hay puerto USB, posavasos y la calefacción. Esto es la vista hacia adelante, hay una separación y tenemos un montón de espacio para estirar las piernas. Esa es una virtud de esta categoría de asientos. Hay una imagen instructiva para transformar el asiento en cama. Lo primero es que el reposapiernas tiene un gancho que obviamente hay que desenganchar. Al hacerlo, queda en la posición normal de los asientos salón cama, que ya es bastante cómodo. Y para que quede horizontal hay que subirlo y flectar unos fierros que están en el costado. De ese modo queda al nivel del asiento en horizontal. En el lado derecho también tengo el clásico botón de reclinación. Hay que apretarlo. Y aprovecho de saludarlos. Muchas gracias por la sintonía. Con la espalda vas cargando el asiento hacia atrás hasta que quede horizontal.
Uf, qué genial es poder viajar así. La frazada tiene el logo de Buses Fierro. Con el bicho, las empresas dejaron de dar snack y todas estas cosas, pero por lo menos acá están dando frazada, que está bastante buena y grande. Arriba, por otra parte, tenemos la clásica luz de lectura y salida de aire acondicionado. Y por último, esta es la visión que yo tengo ya estando acostado en este asiento para empezar el viaje. Un relajo, un verdadero relajo. Y en los costados tengo cortinas de privacidad para poder disfrutar de todo más privadamente, po. Para eso es. Aquí también se aprecia la separación entre asientos, algo presente en este tipo de buses. Con todo eso visto, alcancé a grabar todo antes de salir. Horario cumplido, 20:45, y nos movemos desde el terminal de buses de Puerto Montt, esta importante ciudad del sur de Chile, uno de los puertos más importantes, también punto de inicio de la carretera austral. Algunos barcos de pasajeros, llegan cruceros, está la continuación de la ruta panamericana al archipiélago de Chiloé, la industria del salmón y otras industrias. Es un nodo estratégico y también una zona que recibe muchos turistas, tanto por la ciudad como y principalmente por los alrededores, que son sumamente lindos. Es una zona lluviosa, pero afortunadamente en este día tenemos sol y algo de nubes, por eso viajé. Vi el pronóstico, vi que estaría bonito, compré el pasaje y ¡pum! Viajé directo porque quería aprovechar. Desde algunas zonas vemos el hermoso volcán Calbuco. Este volcán hizo erupción en 2015, una erupción gigante, escandalosa, y justamente en un bus de Buses Fierro pude tomar esta fotografía de la erupción, aunque estaba más bajita. Al principio fue mucho mayor. Mi celular está cargando, el puerto USB funciona y acá me ven acostado en el asiento, silla frazada, así dimensionan los espacios. Yo mido 1,70 m como referencia. En un rato de camino por la carretera, llegamos a la siguiente ciudad, donde el bus también entra para tomar pasajeros. Estoy hablando de Puerto Varas, que es una ciudad más pequeña, con influencia alemana, y muy enfocada en el turismo. Puerto Montt es más industrial y Puerto Varas es más turística, y también es lugar de residencia o descanso de personas con muchos recursos. Es un lugar súper lindo para vivir, así que yo también los entiendo. Aquí en Puerto Varas el bus se da unas vueltas por las calles de la ciudad, porque nuestra parada está en calle Andrés Bello 462, entre Unión y San Francisco. Es una calle secundaria. En Puerto Varas, cada empresa tiene un lugar diferente de embarque. En este mapa ven el punto que usa cada empresa de bus. Aprovechando un poco la pausa, les comparto algo de lo que fue ese día. Estuve cruzando el canal de Chacao desde Chiloé y después estuve un tiempo en la costanera de Puerto Varas. Fui de paseo por un corto tiempo, aproveché de almorzar y de recrearme con las hermosas vistas del lago Yanquihue y de los volcanes. El volcán Calbuco que ya vimos y el volcán Osorno, que es la postal icónica de esta zona del sur, un volcán demasiado hermoso que marca todo este paisaje. También me tocó ver algunas personas disfrutando de la playa. Las aguas del lago Yanquihue son frías, pero aquí a la gente igual le gusta bañarse. Y en enero y febrero hay más gente que disfruta de la playa todavía. Es bonito Puerto Varas, por eso mucha gente sueña con venir de vacaciones para acá. Después de Puerto Varas me pasé por Puerto Montt. Todo el día estuvo nublado, pero justo cuando llegué había un sol radiante, había unas vistas muy lindas y hay que decirlo, el entorno del terminal de buses quedó genial. Hace años que estaba en reparación, ahora hay un parque con árboles, con flores, hay unos trenes patrimoniales como decoración. Se nota un trabajo bonito en la costanera, quedó bonito ver todo esto.
y escuchar el mar. Qué belleza, qué más necesito, ¿cierto? Eso sí, al contexto de este viaje hay que agregarle algo. Vengo llegando de vacaciones de Japón. Algunos de ustedes ya vieron algunas de mis publicaciones. Dentro de otro año iré publicando los videos, junto con los videos de Brasil, de Perú, otros de Chile. Pero más allá de querer nombrar que estuve de vacaciones allá, que lo pasé increíble y que experimenté muchos transportes, para efectos de este viaje sí importa, sí afecta, porque vengo con el cansancio del jet lag, de los cambios de horarios, del propio viaje. Estuve como un mes moviéndome todos los días, un viaje súper intenso, bonito pero muy intenso. Y volviendo al viaje como tal, veíamos la luna con algunas nubes, una vista preciosa de la luna. Se me ocurrió hacer esta vuelta corta, ir a Chiloé y Puerto Varas por el día, porque lo hago siempre, pero también para aprovechar el jet lag, porque me da sueño muy temprano. Es un cansancio fuerte que te chupa, me supera. Y yo que tengo el sueño liviano, por fin estoy durmiendo muy profundo. Me encantaría vivir así siempre y dormir así. Después del río Maullín, pasamos por la ciudad de Yanquihue, que tiene las vistas más lindas desde la carretera. Vistas del lago, del volcán Osorno, y asomados se ven otro par de volcanes. Ese día se veía todo. Fue una vista maravillosa. Paso al dato, en Frutillar, en la playa, se puede tener esa vista panorámica con el lago Yanquihue, el volcán Puntiagudo, el volcán Osorno y el monte Tronador. Este último lo visité desde Bariloche. Puedes ver un video de cuando estuve ahí porque está publicado. Dieron el video de seguridad del ministerio, que te pongas el cinturón de seguridad, las cosas típicas. Después dieron una película, pero el cansancio y el sueño estaban muy fuertes. El bus pasó por Osorno, pero no les puedo mostrar nada de eso porque me dormí profundamente, ya no aguantaba más, me dormí. Por mientras, veamos la ficha y seguimos con el viaje. Esta unidad de buses Fierro es un bus de 2 pisos, Marco Polo Paradiso 1800 de DNU G7, chasis Scania K400, unidad inscrita en octubre de 2019, con 20 asientos premium y 12 asientos salón cama. Yo viajo en el asiento 20. Buses Fierro tiene 8 buses inscritos para estos servicios. Son buses Marco Polo G7 y New G7, chasis Scania y Volvo. La mayoría son salón cama. Algunos fueron comprados nuevos y otros fueron comprados a ETM. Este bus premium era de ETM. Este es mi boleto. Lo compré en recorrido.cl, me costó 31.100 pesos chilenos, cerca de 32 dólares, 190 reales, y aparecen varias monedas. Tengo una tabla con los precios de todas las empresas de buses que hacen el viaje Santiago-Puerto Montt, con los precios de temporada baja y temporada alta. Mi viaje es precio de temporada baja. Como detalles, si compras los boletos en recorrido.cl, que es uno de los sitios web que agrupa varias empresas en Chile, una plataforma de ventas, además de comparar, hay estrellas a las empresas con mejor servicio, y el pago puedes hacerlo por transferencia bancaria, tarjetas de débito, tarjetas de crédito y PayPal. Los boletos llegan por correo electrónico y antes del viaje te llega un correo de recordatorio con el boleto en PDF. En este caso concreto de Buses Fierro, puedes mostrar tu boleto de PDF en el celular o puedes llevarlo impreso como siempre, y al final del viaje, un día después, te llegará un correo con una encuesta para que califiques el servicio del bus. Agradecer a los miembros del canal, a quienes dan un super gracias, a quienes se suscriben a estos videos hechos con cariño, y también para quienes han comprado mis libros. Yo soy escritor y editor de libros. Gracias a quienes apuestan por mis trabajos. En la madrugada, pasando a Temuco, me di cuenta que me había quedado dormido. Me desperté para bajar al baño. Estoy en el primer piso del bus con todas las informaciones del bus y de la empresa.
Al lado tenemos la puerta de acceso a los asientos del primer piso. Al medio está la puerta del baño del bus. Y a la derecha está la puerta de la cabina de la tripulación, de los dos conductores y el asistente. Y claro, acá está la escalera de acceso al segundo piso. Ya estoy dentro del baño. Tenemos el clásico espejo. Hay lavamanos. A la derecha está la llave de agua. A la izquierda hay llave de jabón, pero no sale, porque hay un dispensador de jabón acá arriba. Así puedo lavarme las manitos, darle agua y jabón. Siguiendo el botón rojo es de descarga del baño. Abajo tenemos el basurero, se despliega con el pie. Y algo escondido, aquí tenemos papel higiénico, aunque estos baños de bus son solo para orinar. Si necesitas lo otro, le dices a la tripulación. Veíamos la ventana polarizada, pasamanos y abajo está el inodoro químico. Eso es el baño de este bus Marco Polo. Hay perchero y también la apertura de la puerta junto con el seguro. Y esto es la vista del baño del bus desde afuera. Yo seguí durmiendo y empecé a despertar cerca de Curicó con el amanecer, porque estoy durmiendo temprano, pero también despierto temprano. La primera noche en Chile desperté a las 4 de la mañana, ahora por último son las 6:30. De a poco voy normalizando los horarios. En los veranos, Chile disfruta de muchas horas de luz. En Puerto Montt en estos días hay 15 horas de luz diurna, si es que no está lloviendo. Y Santiago tiene 14, que aquí sí que no llueve. Es bonito disfrutar de amanecer acostado mirando estos paisajes. Yo seguí durmiendo, cerré los ojos y pasé de largo. Dije, estoy cansado, tengo que aprovechar de dormir. Si eres una persona insomne o que ha tenido insomnios recurrentes, dormir así de fácil y tan profundo es una maravilla. Lo mismo que hacer estos viajes y ver estos paisajes. Yo le agradezco a Dios por tantas cosas, de poder vivir estas aventuras, de compartirlas con ustedes, pero también agradezco por mis seres queridos, por la gente a la que quiero mucho. La vida es más liviana cuando piensas en la gratitud. De paisajes veíamos Angostura de Paine, que eso se ve mejor en el viaje del Metrotren Rancagua. Ahí pueden experimentar mejor esa zona desde el tren, muy bonito. Y ya el sol está bien arriba, pegando fuerte desde el inicio. El pronóstico eran 30 grados Celsius y la mañana ya es súper calurosa. Calor seco, eso sí, pero calurosa. El paso por el río Maipo marca que ya estamos entrando en el área metropolitana de Santiago. Y el río lleva bastante agua. Debe ser de los deshielos, de la cordillera, de las montañas de los Andes. El bus paró en San Bernardo, Colón en la zona sur para dejar algunos pasajeros y después seguimos por la autopista, algo lento eso sí porque había mucho tráfico, muchos autos. Algo podíamos ver de Santiago en esta mañana calurosa. El contraste de los tiempos atmosféricos, porque el sur es lluvioso, más frío, más fresco. Yo llevé abrigo y llevé parca por si acaso. Y aquí todo eso sobra mucho. Algo se ve de Cerro San Cristóbal y la torre de Costanera Center. Llegamos al terminal sur de Santiago, en la comuna de Estación Central. Hay varios buses en los andenes, vemos varios buses que están maniobrando. Y entre ellos un bus, algo destacable, bien bonito, es ese tal que aparece en Londres, bus hermoso. Como referencia, justo ahí es donde está la boletería de Buses Fierro en Santiago, que después la fui a grabar. Los buses salen desde los andenes 26 al 36 y viajas desde acá. Nosotros quedamos en el otro lado del terminal. Las llegadas suelen quedar acá en el extremo, en caso de que vengas a buscar a alguna persona. Santiago de Chile, cerca de las 8:50 de la mañana. Soy uno de los últimos pasajeros en bajar. Qué maravilla ha sido viajar en este bus, muy cómodo,
y relativamente barato. Lo pillé en buen precio. Estos buses Marco Polo NG 7 son súper cómodos y en versión premium es muchísimo mejor. Estos son los asientos de primer piso, 12 butacas, salón cama, bastante cómodas, aunque es mejor arriba, obviamente. Eso ha sido este viaje en Buses Fierro, tercer viaje que tengo en esta empresa. Ahí algunas personas estaban recibiendo sus equipajes. Eso ha sido todo. Feliz de llegar súper bien a Santiago, de poder compartirles un viaje así. Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga mucho. Gracias por la sintonía. A ver si llegamos a los 100.000 suscriptores. Y yo después seguí tomando fotos y grabando algunas cosas en el metro. Pillé el primer tren decorado con luces de Navidad. Pero eso ya es otra historia. Chau, que esté muy bien y nuevamente muchas gracias por la sintonía. Chau.